Entonces nuevamente buenas noches, vamos a continuar con la clase de Shabbat en esta noche. Entonces vamos a orar antes de empezar. Señor Padre y por su celestial, te alabamos, te glorificamos, bendito, damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, oportunidad de estar aquí, bendito Dios. Pedimos, Señor, que seas danos saber de tu Sagrada Escritura, bendito, y la gloria, para tener confianza sobre Emma, benditos, especialmente sobre este Señor que es Shabbat, bendito Dios de Roya. ¿Cómo debemos darlo, bendito Dios? Podemos jurar, bendito Dios, Señor. Te alabo y glorifico en nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, bendito Dios. Amén, amén y amén. Hoy vamos a abordar en esta tarde, en esta noche, pues vamos a iniciar, vamos a procurar hacer un nuevo tema, ¿cierto? Pero vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, dale ahí, enter, eso, ¿qué hemos visto? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Entonces, lo primero que vimos fue, ¿es el sábado o es el domingo? Dale otra vez. ¿Es el sábado o es el domingo? En ese tema pues estábamos ya identificando si se preguntaba si correspondía directamente a guardar el sábado, Shabbat el sábado, o el día de reposo era el domingo. Entonces aclaramos esa circunstancia. El segundo tema que veíamos era el trabajo de Adonai, y ahí estábamos mirando todo lo poderoso que es el Señor, todo lo que hace y lo que ha hecho a través de la creación y de nuestra existencia. Luego, como tercer parámetro o tercer tema, veíamos el trabajo del Elión, ¿cierto? Que significa Dios Altísimo o Dios Supremo. Y ahí mirábamos la condición de toda su autoridad y de todo lo que representa nuestro gran Salvador. Luego veíamos una división ahí que era el trabajo del hombre, y posteriormente mirábamos las palabras para trabajo, que lo miramos hace 8 días, el tema que nos introducía en las palabras que utilizábamos para poder definir la palabra trabajo, y en esas palabras puntualizábamos en la palabra abab y en la palabra maaseh, ¿cierto? Entonces vamos a continuar en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Hablamos de las palabras, efectivamente, y ahí encontramos la palabra abad, como les decía, que implica la esencia o la actividad de trabajar, servir, esclavizar, adorar. Pero acordémonos que decíamos en cuanto a esta palabra que tenía una connotación positiva. Y tener una connotación positiva es que en cierta manera Dios avala todo tipo de trabajo que sobre esta palabra se puede identificar en la Biblia, teniendo en cuenta que también está la palabra esclavizar, pero haciendo con el concepto, o más bien aclarando que ser siervo del Señor, ser esclavo del Señor. Entonces, y decíamos que en cierta manera vendríamos a tener algún tipo de esclavitud en medio del mundo. La siguiente palabra era la palabra maaseh, que también implica acción, y decíamos que podía ser una acción buena o una acción mala, y también menciona lo que tiene que ver con actividad, inclusive trabajo. Y hace 8 días estábamos hablando en cuanto a cocinar o no cocinar. Y ahí mirábamos entonces específicamente Éxodo 35.3. Éxodo 35.3. ¿Y qué decía Éxodo 35.3? Ana Alba, ¿qué decía Éxodo 35.3? Ya te digo. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Se colgó la llamada? Sí, entonces, correcto, dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y sobre eso, ¿qué hablábamos, hermana Alba? ¿Se acuerda? Sí, pues ahí estábamos comentando que encender fuego o preparar un alimento que hierva, pero pues nosotros decíamos que metían microondas solamente para que se tibiara y ya estaba cocinado. Entonces pues no era que nos pareciera que ahí se estuviera infringiendo.
Sí. Ok, entonces, ¿y qué hablábamos de la parte de hornear? Así es que es muy diferente, por ejemplo, si yo voy a hacer un pan, voy a hacer un alimento en el cual tiene una demora de cocción grande, Sí. o sea, que va a cocer. O sea, yo entiendo que la parte de cocer es algo que está crudo y que yo lo voy a cocinar en día de Shabbat, está prohibido. Sí, correcto. Cocer porque para eso el Dios maná que era para 2 días. O sea, ya era el mismo que se comía el día anterior al Shabbat, este mismo se comía en Shabbat, o sea, de prepararlo. Okay. Pero como estamos en un tiempo en el cual ya pues, no, en ese tiempo ni había ninguna manera de la tecnología que tenemos hoy, entonces si por ejemplo, yo le hago un ejemplo, yo preparé un café y lo dejé ahí ya hecho y solamente le voy a poner al microondas 1 minuto para que caliente o 30 segundos que tibie, no se va a cocinar porque ya está hecho el café. Okay. Entonces pues no creo que te esté infringiendo ahí, pero es mi punto de vista, pero yo tengo que estar acorde no a mi punto de vista, sino a lo que la palabra dice. Sí, veíamos hace 8 días que la prohibición consiste en no hornear y en no cocinar, ¿sí? No hornear y no cocinar, pero también implica no calentar. Entonces por eso es que no podemos utilizar los hornos microondas para efectos de calentar comida. Es la interpretación que miramos de acuerdo a los pasajes que mirábamos hace 8 días. Porque de hecho no es la actitud de comer caliente, es la actitud de calentar y de encender. Mire, Éxodo 35:3 dice, no encenderéis, ¿sí? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en día de reposo. Ahora miremos la palabra encender. La palabra encender tiene una connotación de encender, consumir fuego o comiendo, ¿sí se da cuenta? También como denominativo del hebreo 1198 dice ser o hacerse brutal. Fíjese lo que dice, abrazar, arder, y fíjese que arder no está implicando que tenga que cocinar de crudo a qué, a cocinado, no, es solo abrazar, arder, ardiente, barrer, consumir, destruir, desvanecer, devastación, devorar, echar. Pero mire esta connotación tan interesante que dice embrutecer, encender, fuego, gastar, engreído, inflamar, necio, hacer, pastar, quemar, quitar, rudo, sacar y temerario. Entonces, cuando dice no encender fuego, es no activar cualquier cosa que produzca eso, ¿cierto? Para la acción de cocinar. Entonces, por eso es que la prohibición es. Y la palabra también, Dios, en medio de todo, diciendo, mire, la pueden utilizar para decir, oiga, ¿cómo son ser uno bruto? ¿Cierto? Porque si el Señor dice que no lo hagamos, ¿por qué lo tenemos que seguir haciendo? O sea, ¿qué hay de mal? Una pregunta. Señora. Entonces, de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos de esos termos. Sí. Entonces, yo hervo el agua a las 5 de la tarde, bien hirviendo del viernes. De los termos, y entonces esa agua es la que voy a utilizar en Shabbat. Eso sí se puede. ¿Por estar caliente hay algún inconveniente o no? No, ninguno. Eso sí se puede porque Dios nos habla. Hoy vamos a tocar algo de eso, hermana. Porque Dios nos habla de preparar antes. Luego, si usted calienta, hierve y echa en termo y deja caliente, pues no hay lío. Porque no está encendiendo. No está produciendo fuego o calor para calentar o para hacer la comida, que es lo que en lo que cae la prohibición. ¿Listo? Entonces sí lo puede dejar. De hecho, nosotros dejamos termos con agua aromática desde el día anterior,
para poder consumir algo caliente. O agua caliente para hacer un tinto instantáneo, por decir algo, o un chocolito instantáneo, cualquier cosa de esas instantáneas, ¿sí? Entonces, eso sí se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es encender fuego. Sigamos a la otra diapositiva. Por ejemplo, mi mami ha hecho el café del día anterior, en el termo, ¿sí? Porque ellos ya son personas de la tercera edad, entonces, pues obviamente les da más frío. Ellos dejan su cafecito hecho bien caliente y desayunan, pues al otro día está tibio o todavía caliente, pero lo dejan en un termo, ¿sí? A veces yo dejo agua caliente, ¿por qué? En el termo. Pues doña Alba se ha dado cuenta que aquí vienen bebés y a veces necesitan que un tetero o cualquier cosa, pues yo dejo agua ahí para ellos, que también, para que les hagan un tetero. A veces los papás no traen el tetero o cualquier cosa, pues sí, facilitarles. O de pronto digamos que mi papá se enfermó, ¿sí me entiende? Pues yo le dejo agua caliente en el termo, ya bien sea para utilizarlo en una bolsa de agua caliente, cualquier cosa. Sí, pero se tiene que dejar desde el día anterior. Desde el día anterior. Mire lo que dice Éxodo 16 del 19 al 24. Dice la palabra del Señor: y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos. Y hedió y se enojó contra ellos Moisés, y le recogía cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Entonces mire, el relato ya en detalle es interesante, porque empieza diciendo el pasaje, el Señor, que Moisés les dio una ordenanza: primero que recogieran del maná y se lo comieran, que no guardaran nada. Pero cuando unos recogían más y guardaban, ¿qué pasaba? Al otro día, dice el versículo 20, que formaba gusanos, ¿cierto? Y se dañaba, se descomponía, porque la provisión era diaria. Entonces, porque el Señor les estaba dando maná cada día, ¿cierto? Pero cuando llegaron al sexto día, ¿qué hicieron? Como tenían que guardar Shabbat, entonces cogieron doble porción. Pero mire cómo el Señor toma esa situación y permite que no se dañe el maná como en los días anteriores. Luego el Señor está avalando, desde luego, y está respaldando plenamente la orden que Él dio de guardar el día de reposo, y garantizando el bienestar de que lo guardemos nosotros, de que no hagamos ningún tipo de obra. Y dice, vuelve y dice en el versículo 23, y Él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. ¿El reposo de quién es? Fíjese que es algo que debe ser consagrado a quién, hermana Alba. ¿A quién debe ser consagrado? Al Señor. Al Señor. Entonces, si tenemos esa condición y Shabbat es consagrado al Señor, ¿por qué tenemos nosotros que entrar a luchar yendo en contra de la voluntad del Señor? Si el Señor dice no encendamos, ¿cierto? No produzcamos fuego, no produzcamos calor para comer, pues no lo hagamos, ¿sí? Sí, perdón que te hago una anotación, pastor. Yo pues desde que yo nomás llevo 6 meses en la raíz hebrea y estoy muy atenta, de verdad se lo digo, a estudiar cada Qué bien. y a obedecer. Pero entonces para mí ha sido, ¿cómo te explicará? Estuve viendo en la página Torahai sobre Shabbat. Y imagínate que hay miles de prohibiciones, hasta uno prender el carro, que porque eso ya chispas y que ya se prendió y que no sé qué. Entonces eso es lo que nosotros, este curso estoy muy interesada en aprender absolutamente todo,
porque hay mucha información y muchísimas prohibiciones y todo eso que también que son del hombre, ¿sí me entiendes? Sí. Tenemos que ir a la raíz verdadera de lo que Elohim quiere decirnos para nuestras vidas, para que así mismo nosotros podamos enseñar esto y traer a la gente. Por eso es que en los rabinos ortodoxos la gente se aleja porque tantísimas prohibiciones que entonces la gente entra en un temor y mejor dicen, yo no quiero saber de eso porque no sé qué. Por ejemplo, yo me ponía a pensar entonces cuando yo prendo la camioneta para ir allá, o que no se puede pagar un pasaje para ir allá, sino que tenía que yo conseguir una congregación aquí cerca de mi casa y que no fuera más de 1 kilómetro. Para caminarlo. Para caminar. Sí, En ese orden hasta ellos mismos dan la explicación y es que la ley superior domina sobre la ley inferior. Entonces la orden es de congregarse, ¿cierto? Cada Shabbat. Entonces ellos mismos dan la salida a esa ley que ellos han colocado, ¿sí? Eso es lo que dicen. Eso, pero no es la que está en la Torah, sino es la que se ha colocado ellos. A través del tiempo. Es lo que tenemos que entender muy claro nosotros. Pues lo que hacemos acá, lo que estamos haciendo. lo que hacemos, está muy bien, lo que hacemos acá, mi hermana, es mirar lo que está en la Biblia y eso ajustarlo no, eso tratar de hacerlo, ¿ya? Explicarlo y tratar de llegar a la esencia de la escritura o de lo que está escrito. Entonces muy bien en ese sentido. Lo que sí es que es una Perdona que esto es como no tenemos tiempo de dialogar y pues aquí estamos en el grupo. Es muy bonito todo que se nos escuche lo que nosotros también tenemos. Por ejemplo, yo miro al Roy Javier. Bueno, sí. Él dice que las mujeres solo tienen que usar falda y todas las mujeres con la cabeza cubierta en la calle y en la congregación y en todo lado. Bueno, yo miro a otro que es el de los sábados que también, ¿cómo es que se llama? El Roe en Florida. En Florida se llama, se me olvidó ahorita. Y estos tres techos también son una congregación pues mesiánica, pero es un Roe y allá las mujeres no tienen la cabeza cubierta. No la tienen allá y ahí sí las mujeres tienen pantalón unas y falda las otras. Entonces, uno va analizando, pues lógico que cuando uno entra al contexto mesiánico y a la raíz hebrea, pues también se le vienen un mundo de cosas y muchísimas, ve uno muchas cosas. Entonces yo sí le he pedido mucho a Trúa que me ilumine, que me dé sabiduría y que nosotros estemos centrados única y exclusivamente en su palabra, en la palabra, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, porque sabemos que estos son tiempos finales y que nosotros no nos podemos equivocar y no estamos jugando. La salvación nuestra es muy seria y en eso es que nos debemos enfatizar. Entonces, pues bueno, a mí me gusta preguntar y opinar y lo hago con mucho respeto, ¿no? Para que usted me comprenda, ¿no? Sí, no, está muy bien, y eso es lo que tratamos de hacer acá, por lo menos de leer la Biblia y enseñar y hacer lo que está en la palabra del Señor. Muy bien, eso lo trataremos de hacer hasta que Dios nos permita, y la oración que usted tiene también es mi oración, que el Rúa no nos permita desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que vayamos sometidos a su palabra. A algunas cosas nos cuestan duro, ¿cierto? Nos cuesta harto poderlas hacer. Por ejemplo, el tema de la barba para mí es supremamente, bueno, ya no tanto. Ahorita como que me hace falta, ¿sí? Entonces el tema de la barba era para mí increíble porque yo decía que era solo para los sacerdotes, bueno, cantidad de excusas hasta que decidí estudiar el tema y plenamente convencido de que pues hay que usar la barba, ¿sí? ¿Sabe por qué te digo lo de la barba, pastor? Porque me causó tanta el sábado, este sábado que vi al Roe de Shema Israel es que se llama, y él tenía la barba larguita. Y yo el sábado lo veo que ya se la cortó, que se la coló, que la tiene cortita. Y entonces yo hasta le dije a Paulita, pero ¿cómo así? O sea, ¿es larga o se la pueden cortar? Sí, hay interpretaciones, está la interpretación. Es la que me instruye, que es la que sabe más que yo. Y entonces ya dice, no, Olvita, pues sí, hay algunos que hacen una cosa, los otros otra, pero nosotros allí estamos buscando centrarnos en la palabra. Por eso yo también
preguntaba lo de los incircuncisos, si el hombre tiene que estar circuncidado para ya llevar los incircuncisos, porque entonces si no tiene que estar circuncidado el primero, entonces pues ya debe estar usando los incircuncisos. Ok. Sería lo conveniente, pero no olvidemos que dijimos en esa vez que cuando se dio la orden de cargar los tzitzit, ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida. Y cuando fueron a entrar a la tierra prometida, ¿qué hicieron? Toda esa generación se circuncidó, pero sin embargo antes ya llevaban los tzitzit, porque se dio orden desde Éxodo 15, ¿no? Desde Números, perdón, desde Números 15. Yo pienso que desde que se dieron los mandamientos en el monte Sinaí, el Señor dio y dijo, y como esos son para recordar precisamente los mandamientos, pues desde ese momento se tenían que ya colocar. No, ese mandamiento sí es posterior porque tuvo una consecuencia, digámoslo así. Porque fue producto de una situación de alguien que le dijeron guarde Shabbat, al pueblo le dijeron guarde Shabbat, pero él no lo guardó, sino que se puso a recoger leña. Está en Números 15, versículo 36, si lo están buscando. Entonces, ¿qué pasó? El Señor, obviamente Moisés no sabía qué hacer, y el pueblo le llevó el caso a Moisés, y Moisés le colocó el caso al Señor, y el Señor le dijo, lapídelo, ¿ya? Y dijo, y de ahora en adelante, fíjese que ya es muy posterior, de ahora en adelante entonces todos vamos a tener tzitzit para poder recordar los mandamientos y estatutos del Señor. Y de ahí en adelante empezó todo el pueblo a llevar los cordones, los tzitzit. Pero dése cuenta que muchos de los del pueblo se evidencia después en Josué, que antes de entrar o poseer la tierra no estaban circuncidados en su gran mayoría, y el Señor no los dejó entrar a la tierra hasta que no se circuncidaron todos. Entonces, fíjese esa situación. Entonces, no, circuncidarse debería ser lo correcto, ¿cierto? Porque hace parte, pero desde ya se puede poner si hay una decisión de seguir mandamientos, ¿no? Sí, no es como por una moda. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces utilizamos las cosas es por moda. Entonces, nos volvimos mesiánicos, utilicemos el término mesiánico. Entonces las mujeres empecemos a usar el velo aún sin entenderlo, porque simplemente allá se pone el velo. Sí. Las mujeres empecemos a usar la falda pues hasta el tobillo, porque allá se pone la falda hasta el tobillo. Los hombres se colocan el kipá, se dejan crecer la barba, se dejan los cachumbos, los periodos, bueno, en fin, porque es como la moda. Pero es que la Biblia no se trata de llevar una moda ni una tendencia, es de entender el por qué yo hago las cosas. Entonces, si Rubén se deja la barba, obvio, todos hemos tenido luchas con el velo, con el maquillaje, con la barba, me coloco el kipá, no me lo coloco, cualquier cantidad de cosas. ¿Cuál es la base? La escritura. ¿Qué se debe hacer bajo la escritura? Hay algo que es muy, mire, el estudio del velo es muy controversial, y es algo que yo no sé, pero como que va a tocar hacer un estudio. Sí, va a tocar estudiar, pero bueno. Porque sí es más profundo, y no es por obligación, ¿sí? No es que digamos aquí uno quiera obligarlo. Por ejemplo, yo sé que hay iglesias donde a las niñas no se les obliga a poner el velo, hay otras donde sí se les obliga a poner el velo a las niñas. ¿Quién debe mantener el velo? Según la escritura, las mujeres casadas, tanto adentro como afuera en la calle, ¿sí? Es un mandamiento. Digamos, a las solteras no hay necesidad. Aquí las niñas sí lo usan, pero ¿por qué lo usan? No es porque, no, es para que me vean que yo soy más santa, no. Por lo que mismo dice la palabra del Señor en Corintios: deshonroso es orar a la mujer y estar con la cabeza destapada. Nosotros consideramos de que ellas están sujetas también al Señor, y que si en su corazón está el deseo de ser obedientes, pues mujer es mujer, no importa si tiene 5, 10, 15, 20, 50, 70 años, es mujer. Entonces, igual es ahora delante de la presencia de Dios, simplemente si quiere póngase su velo, porque es lo que usted va a hacer para agradar a Dios, no es lo que le vamos a obligar. Entonces, el que se lo quiere poner bien, pues el que no.
Ok, para aclarar ese punto y seguir, porque el tema ahorita es... Sí. Dice en Josué capítulo 5, versículo desde el 3, pues podemos leer desde el 1, pero leamos desde el 3. Dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a todos los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces esa es la condición. Los que salieron todos, obviamente, porque eran judíos y observaban, ¿cierto? Pero en el desierto ya no se circuncidaron. Pero antes de entrar a la tierra prometida, se tuvieron que circuncidar todos. Sin embargo, la ordenanza del Sixi sí es constante, porque la vemos en el desierto. Entonces hay que tener claro sobre eso. Pero claro, la idea es que estemos circuncidados. Continuemos con Éxodo capítulo 16, versículo 23. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo también hoy, ¿cierto? Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Eso quiere decir que Dios guardó la comida, ¿cierto? Que generalmente se aguzanaba y hedía en el mismo día o por la noche, cuando caía el sol. Entonces eso muestra la intención del Señor de que no debemos hacer nada que tenga que ver con cosas de comida, ¿cierto? Esa es la condición. Y esto está hablando de la preparación. Démosle a la siguiente diapositiva. Luz. Dice, debemos hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos pide, no hacer las cosas conforme a lo que yo creo. Porque lo que yo creo, pues realmente no es importante delante del Señor. Lo que sí es importante es lo que el Señor nos ordena. Eso sí es. Y yo desde luego tengo que hacer un proceso de comprenderlo para poderlo hacer como mirábamos ayer la palabra, con toda la obediencia. Claro que sí, pero a veces no entendemos las cosas, ¿sí? Y cuando no entendemos las cosas, pues por obediencia debemos hacerla. Aunque yo soy de los que creo que todo lo que está en la Biblia se pueden comprender, porque las cosas reveladas son para los hombres, y estas son cosas reveladas. Dice, si Él dice no hacer obra, pues debemos obedecerle, ¿cierto? Ninguna obra haréis. Entonces es ninguna obra haréis. Ahora, dentro de esas obras hay algunas excepciones. Por ejemplo, las obras que se hacen dentro del templo, dentro del tabernáculo en Shabbat. Esas obras son permitidas hacerlas porque tienen la misma connotación o condición que cuando Yeshua habló a los fariseos, diciendo, a esta hora mi Padre trabaja, a esta hora yo trabajo. Pero el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo era relacionado con la obra del pueblo, con la obra de Dios. Sanaba enfermos, claro, porque Dios quiere que su pueblo esté sano y es una obra de Dios. ¿Quién sana sino el Señor? Esa es una obra del Señor. Los sacerdotes sacrificaban en Shabbat, porque hay ofrendas de sacrificio de Shabbat, y eso es un trabajo. Los sacerdotes hablaban la palabra del Señor en Shabbat, como lo hacía Pablo, como lo hacía también Yeshua, como lo hacían todos los rabinos. Entonces eso se convierte en una obra. Entonces esas obras, dice, si Él dice no hacer obras,
pues no debemos hacer obras, pero ese tipo de obras que tienen que ver con congregación y con la obra del Señor, sí las podemos hacer. ¿Qué hay de, por ejemplo, cargar leña, cierto? No lo podemos hacer. Por ejemplo, batir una olla, tampoco lo podemos hacer, porque eso tiene que ver con comida, ¿sí? Cocinar, tampoco lo podemos hacer, porque es prender fuego. Por eso debemos preparar todo desde la tarde anterior. Dice, pero en cuanto a cocinar, el Señor es enfático en que no debemos hacer absolutamente nada de eso. ¿Es claro? Continuemos. ¿Qué dice Eclesiastés 2.11, Cristian? Eclesiastés 2.11. Mire, yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso es. Entonces está hablando de las obras que los hombres generalmente realizan. ¿Y qué dice el salmista? ¿Qué dice? Dice, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, ¿cierto? O sea, todo lo que había hecho en cuanto a trabajo, todo lo que había hecho en cuanto a acción y labor. Y dice, y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y llega una reflexión. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué será que el predicador dice, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu? ¿Por qué? Pues porque al final, más que vanidad, es como vano, sin sentido. O sea, a veces uno se esfuerza por cosas que no llevan a ningún caso. Por ejemplo, No edifican el espíritu, digamos así. Es correcto, Freddy. Por ejemplo, trabajar y trabajar y trabajar para acumular riquezas. ¿En qué se convierte eso? En vanidad. En vanidad. Y después dice, y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted más tiene, va a querer más. Y no va a querer que se le acorte ni se le apoque, sino que va a seguir trabajando y trabajando y se vuelve esclavo de las mismas riquezas. Alguien decía por ahí que uno debe poner la plata para que trabaje para uno, no ponerse uno a trabajar en función de la plata. Y eso hay una diferencia muy grande en eso. Es bueno que la plata trabaje para uno y no uno ponerse a trabajar por la plata, que es muy diferente. Cuando los dineros trabajan para uno, pues uno está haciendo bien, porque está haciendo inversiones, se está moviendo, pero no se está, lapidando pues por tener o atesorar. Esa es la función y eso es lo que tiene que ver con aflicción de espíritu. Y dice, y sin provecho debajo del sol. Y esa conclusión la llega a tomar después de mucho tiempo, cuando ya tenía muchas cosas. Y miró y dijo, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que de pronto muchos millonarios hacen. Y dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, el ahora qué es lo que les ha faltado en el campo espiritual, que es lo que le dice Usadela. Porque usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene nada de Dios, va a andar vacío. Pero usted puede estar muy pobre, pero si tiene mucho de Dios, va a estar lleno totalmente. Entonces esas son condiciones interesantes. Continuamos. Dice nuevamente, cuando hacemos la obra del hombre, en el día del Señor, entonces vamos a caer en tentación de la carne. Eso lo dice el rabino. Cuando hacemos la obra del hombre en el día del Señor, entonces vamos a caer en la tentación o en tentación de la carne. Y es verdad. Porque generalmente cuando no guardamos Shabbat, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agradando al mundo, ¿sí? Estamos agradando de cierta manera a un jefe, a una institución, a un gobierno.
Eso es lo que estamos haciendo. Y tarde que temprano vamos a estar a caer en esa tentación. Referencia. De hecho, el solo trabajar en Shabbat ya implica que estamos dándole más función a la carne. Hay que orarle al Señor. Yo sigo diciendo que hay que orarle al Señor con todo el corazón para que Él nos libre de esa esclavitud. Porque los sistemas están hechos para eso. Y les digo una cosa, se va a poner más difícil. Porque ahorita viene una nueva ley que ya se está colocando, que es la ley dominical. Y entonces la ley dominical dice más o menos, palabras más, palabras menos, que todos vamos a tener la obligación de descansar el día domingo, porque es el día de la familia, ¿sí? Y si se obliga a las empresas y a los gobiernos a descansar los días domingos, créame que los días sábados van a volverse laborales en todos los sentidos, porque las empresas no van a perder. Y estamos en unos países capitalistas, de consumo, de producción, y cada día que paren es un día que pierden. Y algunas empresas pierden millones de millones. Entonces, para allá vamos. Todavía hay tiempo en el que podemos escoger. Habrá un momento en que estaremos sometidos como en Egipto. Continuemos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice? Del 5 al 11, Luz. ¿Qué dice? Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Eso es. Entonces aquí está el pasaje aclarando lo que estábamos hablando hace un ratico. El mismo Señor Yeshua vio a un hombre que estaba postrado, ¿cierto? Y dice el versículo 6, cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de él: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Eso algunos teólogos han determinado ese momento como una especie de gracia común, en el cual el ángel bajaba y tocaba las aguas, y tan pronto tocaba las aguas, ¿qué pasaba? El primero que se metía era sano, ¿cierto? Pero como este era totalmente inválido, pues no tenía quien lo metiera. Pero Yeshua sabía y de pronto miraba su corazón. Y dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Esas son las palabras poderosas de Dios. Esas son las palabras poderosas de Yeshua. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pero mire la condición del hombre, que está bien revelada y bien mostrada en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjese que ellos están argumentando sobre una ley, y la ley dice que prohibido llevar cargas. Entonces ahí ¿qué pasa? ¿Yeshua quebrantó la ley? Hermana Alba. No, en este caso no, porque primero prima la vida, ¿no? Primero prima la vida, sí, es correcto. Pero además de eso, acordémonos que la prohibición en cuanto a llevar cargas enfatiza directamente a cargas que tengan que ver con ¿qué? Con el trabajo, con acción de trabajo. Entonces, si yo vendo carteritas pequeñas y las cargo en Shabbat, no lo puedo hacer. Si yo vendo icopores, ¿yo qué voy a saber? Y los cargo en Shabbat,
no los puedo hacer, ¿cierto? Porque tiene la connotación de comerciar, de desarrollar una actividad de comercio. Pero entonces no podría yo cargar la Biblia para la quejilá, para el grupo, porque igual estoy cargando. Entonces, depende, porque si vende Biblias, pues eso está. bueno, si vende Biblias, ya, si es vendedor de Biblias, no puede cargar Biblias para vender, pero tiene que cargar su Biblia, ¿listo? Sí, o sea, con ese fin. Es verdad. Entonces, porque lo que ella dice también es verdad. Sí. O sea, ¿en qué sentido? No, pues Claro. Yo voy a traer algo para ofrecer para el mismo servicio, para la misma congregación, y es algo que va a beneficiar a la congregación. No, eso no se puede hacer. Sí. Así sea aparentemente para agradar a Dios. Es correcto, no se puede hacer. O sea, todo lo que tiene connotación de comercio, de vender o de trabajo, o de que tenga situación de laborar, no se puede cargar. Porque entonces tampoco podríamos cargar a los niños. Tampoco podríamos cargar el bolso, cosas de esas, entonces no. Pero los judíos demuestran el extremo en eso, y eso es lo que es el hombre. Se van al extremo en cuanto a guardar las leyes, ¿sí? Y dicen no puede cargar absolutamente nada según el sabio tal, que está escrito no sé qué, que la prohibición viene desde aquí hasta acá, y entonces si usted carga tanto peso, entonces está ya prohibido, ya, y a él le estaban diciendo eso. Entonces mire lo que dice el versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y como él vio sanidad, pues tomó su lecho y anda, ¿cierto? Pero igual no era una acción prohibida, no era una acción prohibida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cargar el lecho era prohibido? ¿Qué piensa, hermana Gladitos? ¿Gladitos está? Sí, Gladitos. Gladitos. Yo no veo a Gladitos. Sí. Mana Gladys, ¿cargar el lecho era prohibido? En el tiempo para los escribas y los que criticaban, sí, pero como una orden del Señor, creo que no. Ya. El Señor dijo, levántate, tómate y vete a tu casa. El sustento de ellos era en tradición rabínica, ¿cierto? Pero la ley puntualiza que tiene que ver con cargas de labor. Entonces, ni en esa época ni ahora es prohibido. ¿Listo? Porque él no iba ni a vender ni a hacer nada con su lecho. Él simplemente lo iba a llevar, era pues para su casa, o yo qué voy a saber. Entonces, en el orden de ideas continuamos. Muy bien. Dice, quizás nosotros nos hacemos espiritualmente arrogantes al juzgar a los judíos, que es lo que estábamos mirando. Qué ridículo es que ellos reprendieran a este hombre. Los judíos sin salvación tenían múltiples reglas y existían, sí, ahí dice existían, perdón, dice dos diferentes Talmud en esa época, ¿cierto? Entonces, sobre esos Talmud, que son las tradiciones orales, sobre eso era que meditaban y formulaban. Por eso es que emitir juicios a priori, pues es un poquito complicado. Pero no deberíamos hacer eso, simplemente deberíamos referirnos o apuntar hacia la Biblia, ¿cierto? Yo opino dos cosas, no sé si esté equivocada. Lo que el Señor muestra es una forma sencilla y amorosa de llevar su palabra. Y uno le da duro, obviamente, pues a los rabínicos, Sí. por sus leyes y sus cantidad de cosas. Pero yo he mirado, y en lo poco que llevo de tiempo, pues primero muchos años en el cristianismo, y en lo poco que llevo conociendo realmente al Señor, somos duros de corazón. Entonces, ¿por qué ponían ellos esas leyes? Pues es que es claro, es que el hombre es duro, demasiado duro. Sí. Por ejemplo, voy a llevar el bolso, de pronto no cargues el bolso. ¿Por qué? Porque es que detrás del bolso, listo, yo puedo llevarme una manzana para comer, pero también puedo llevar otra para vender. Entonces, ojo, vamos a proteger la ley, y esta ley al protegerla pues ya podemos llevar bolso. Entonces, el problema está como en el corazón de nosotros, me da la impresión. Somos muy duros y a todo le queremos tomar y poner un pero, y a todo le queremos poner un
un pero, y eso está fuerte. A mí me parece que es como faltarle el respeto a Dios. Mira, a veces ahí tomamos eso y lo que Luzadela está diciendo es muy cierto. Porque el único propósito de los judíos, ¿sabe cuál es? Blindar la ley. Blindar la ley. El caso que hablábamos ahorita con la hermana Gladys, allá ahorita en la casa de ella, estábamos hablando de la ley que prohíbe encender fuego. Para Shabbat no se puede encender fuego y sobre eso estamos hablando, ¿cierto? Pero los judíos, por el temor y la reverencia al Señor, blindaron esa ley. ¿Cómo la blindaron? ¿O cómo blindaban las leyes? Colocando otras leyes encima de la ley. Es decir, si yo no puedo prender fuego, entonces deben ellos rodear esa ley para que yo no, de buena gana o de manera inconsciente, la quebrante. Cuando empezábamos a realizar el Shabbat, nosotros tenemos una estufa de gas y siempre al lado de la estufa de gas está el encendedor o están los fósforos, ¿cierto? Porque prendemos con fósforos o con encendedor. Pero como no estábamos muy acostumbrados, pues en cierto momento llegamos y decimos, quiero un tinto, y pum, vimos el tinto, vimos el fósforo y cogimos el fósforo y pum, cuando prendimos el fósforo, pero es Shabbat, no podemos hoy prender fuego, ¿sí? Entonces esa circunstancia es la que obliga al rabino ortodoxo, al judío ortodoxo, a blindar la ley y decir, y ellos dicen, sacan una nueva ley y dicen, ni aún un cerillo debes tocar, ¿sí? Porque ya uno sabe que no puede tocar el cerillo y que es una ley, entonces ya no lo tocan. Entonces blindan la ley con otras leyes. ¿Y eso es bueno? Claro. Eso es lo que Pablo habla en Colosenses cuando dice ciertas leyes tienen buena reputación y tienen buena usanza, ¿cierto? Se pueden usar de buena manera, pero no aprovechan. Y sin que vayan por encima de la misma ley. Entonces ya, por ejemplo, en nuestro caso, pues eso fue una experiencia, pues claro, uno dice que pues me embarré en Shabbat porque... O por ejemplo con la llave y el calentador. Sí. El calentador es a gas y prende fuego. Mire, eso fue algo que Dios trató de nosotros, porque realmente Él empezó a tratar de nosotros. Nosotros, obvio, como todas las personas que están llegando, pues empezamos poco a poco, a medida que íbamos conociendo, íbamos dejando de hacer cosas en Shabbat. Y listo, que la comida, que una cosa, que la otra, ya no encendemos fuego en Shabbat, bueno, todo lo que sabía. Pero nosotros no habíamos analizado y nuestro calentador es a gas. Y pues si es a gas, pues es como si yo estuviera cocinando el agua para bañarme con agua caliente. Entonces, curiosamente, empezó a faltar el agua en las mañanas en Shabbat. Entonces nosotros nos metíamos a bañar y no salía agua. No salía agua porque llegaba muy poquita agua, no se alcanzaba a calentar el agua. Nosotros, tan raro, pero siempre molesta el agua en Shabbat. O sea, eso fue muy chistoso. Hasta que nosotros nos dimos cuenta que era como un mensaje de Dios. O sea, usted nos está dando cuenta y está prendiendo prendiendo fuego para pues bañarse con agua caliente, pues que loco, pues bañarse con agua fría porque quema. Es sellar el agua caliente. Sí. Listo, continuemos. Entonces ahí está la Torah y dice, toda regla debe ser basada, ¿cierto?, en la escritura. Nosotros no debemos hacer reglas diferentes a la Torah, porque es que a veces nosotros colocamos reglas que creemos. Leemos la palabra y decimos, no, es que yo creo que esto es así. Lo acomodamos para seguir haciendo realmente lo que no debemos hacer o lo que nos gusta hacer. Señora. Una nota, pastor. Por ejemplo, pero yo siempre digo pues lo que yo tengo que preguntar porque hay gente que tranquila. Eso es este curso. Por ejemplo, el nombre de verdad que tiene tantas fases y diferentes posturas tremendas. Por ejemplo, Torajay sacó un artículo en YouTube y le mandó dos YouTube a Roe Javier diciéndole que no, y le explica con detalle las palabras hebreas y todo,
que no se debe decir Yahweh, que es Hashem, y que es Hashem y que el nombre nadie lo puede pronunciar ni nada. Y el Roe dice no, ese es el nombre y es Yahshua, porque Yahshua viene de Yahvé, de Yahweh, y así por un lado y por el otro, y eso que son los que son Torajá y estos rabinos de allá de Israel. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero si son los de allá, entonces será que ellos sí son los que saben o cómo es. Y cuando yo llego acá a la querida del pastor Rubén, y entonces dicen Jehová, entonces yo, pero ¿cómo? Entonces yo digo, bueno, pero yo me puse a estudiar y yo vi que Yeshua, yo dije, Señor, decía, mi padre, entonces yo le digo, el eterno, el Padre eterno. Amén. Yeshua dice que era el Padre, entonces me parece a mí que Hermana, meterse en esa discusión es desgastante, porque el idioma hebreo inicialmente no tenía vocales. Entonces, de ahí para adelante cualquiera puede decir es con A o es con E o se escribe así. Yo sinceramente creo que nos vamos a llevar una sorpresa cuando estemos delante del Señor y Él pronuncie su nombre, ¿cierto? Pero a nosotros nos queda aceptar los que nos llevan más experiencia, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Yahová. Nosotros decimos Yahová, ¿cierto? Pero prefiero también decirle Adonai. Decirle Padre Eterno también está bien. Entonces, en esas discusiones de hebreo no me meto tan profundo en lo que es el nombre del Señor, ¿cierto? Sin embargo, pues, para ver Goyim es claro que se pronuncia como nosotros lo decimos. Porque es bien delicado. Sí. Aarón, que es exactamente también yo cuando oro, o sea, uno siempre en su corazón, en su interior, ¿qué es lo que tiene que buscar? Verdaderamente que el Padre se agrade de nosotros y que nosotros nuestras acciones y nuestra vida que estamos tratando de llevar le agrade a Él verdaderamente. Yo pienso que mientras uno va aprendiendo todo y va diciendo y el Rúa le va explicando sí, a uno y le va trayendo el discernimiento y sabiduría para ir encajándose, lo importante es la disposición nuestra dentro, porque de verdad que sacamos que muchas personas hagan muchas cosas externas, pero en su interior y en lo que hacen verdaderamente no está al agrado del Eterno. sí. Entonces, lógico que tiene que ir lo interno en su corazón de uno, la rectitud y todo lo que hablábamos ayer, con lo que diga la palabra y lo que hace, por ejemplo, Shabbat, que Shabbat es algo muy sagrado, es algo que yo estoy profundizando y yo acá en 3 semanas, todos los días yo me escucho 3 horas de mensajes de Roy, Javier me gusta mucho, le explica muchas cosas, pues otras cosas que me parece que no están tan que uno no se salva porque no se pone la falda todos los días, no, tampoco, pues, pero trato de estar preparándome cada día más para estar en obediencia. Es lo que más me interesa. Mire, hermana Alba, le voy a hacer un pequeño testimonio. No se preocupe, cuando nosotros iniciamos también tuvimos las mismas dudas que usted tuvo. ¿Cómo se dice el nombre? Si es Yahweh, si es Jehová, si es Yahová. Realmente nosotros duramos muchos meses así. Además, que cuando dice no pronunciarás nombres de dioses paganos en tu boca, y nosotros, bueno, ¿y cuál será el nombre? O sea, no queremos como agredir al Señor, digámoslo así. ¿Sabe qué me tocó hacer a mí? Orar. Orarle al Señor, sí, Orar, claro. y me Que nos dé arrodillé tranquilidad. y le Sí. dije, Señor, no, desafortunadamente nosotros no nacimos conociendo tu idioma, no entendemos el idioma, no sabemos cómo se pronuncia, ten misericordia de nosotros. ¿Y a qué me fui? Pues simplemente la oración del Padre Nuestro. Vosotros cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo, y termina con el nombre de Yeshua. Sí, pero para nosotros entonces sí decimos el idioma
decimos Yahweh, ¿cierto? Ahora, algo importante, y es que, y es una recomendación que le hago, hermana Alba, uno no puede estar escuchando a una y a otra persona porque entra en esas condiciones. El uno dice así, el otro dice asá, el otro dice acá, y entonces entre ellos mismos se contestan y hay diferencias. Ahí entra uno en un conflicto, porque el día de mañana uno va a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién tiene la razón? Entonces yo sí, como sugerencia le digo que no mire tantas personas en internet, porque en cierta manera todos tienen puntos de vista, ¿sí? Y ahí sí va a haber un problema. Entonces, por ejemplo, aquí yo no soy el que más sé, pero sí trato de ser muy temeroso en lo que enseñamos. Y vamos despacio, pero vamos fijos, digámoslo así. Yo no procuramos hacer nada que no entendamos plenamente. Preferimos esperar un poquito ahí hasta que el Señor nos dé el pleno entendimiento, ¿sí? Y nos basamos o nos apoyamos mucho pues en el rabino, ¿cierto? Porque ya es una persona de tradición, ya es una persona de bastante recorrido, y eso sí lo tratamos de hacer. Pero es un consejo que yo le doy a mi hermana Alba, y no solo a mi hermana Alba, sino a todos los que puedan estar escuchando, porque picar aquí, picar allá, entonces terminamos es como con un salpicón. Anoche yo tuve una experiencia en la clase de Daniel, precisamente porque estábamos, pues obviamente uno trata de ir a la historia, pues en lo que pueda y en lo poquito que uno aprende, poderle dar a las personas una información y una buena enseñanza. Y una de las personas que estaba tomando la clase me dijo precisamente lo que la hermana Alba acaba de decir. Dice, ay, ¿cómo así? Me siento engañada. Yo le dije, ¿pero por qué? Dijo, no, porque es que yo había escuchado precisamente también del rol, ¿cierto? Había escuchado de este capítulo otra información diferente. Entonces dijo, uy, no, me siento engañada. Pues a mí me dio risa, pues yo no le dije nada, porque yo le dije, no, pues puedes ir a la historia y puedes mirar, porque la palabra de Dios está muy en este claro, capítulo en especial muy claro. Sí, hay que tener cuidado. Eso pasa como cuando éramos cristianos, ¿no? Porque yo salí del contexto cristiano. Entonces uno lo que veía era que cuando venían los grandes predicadores de afuera, pues todo el mundo corría a mirar al predicador de afuera, ¿sí? Y resulta que de pronto la enseñanza quedaba así, era buena, pero el mismo fundamento que inclusive se daban en la iglesia, pero como era el predicador de afuera. Entonces somos más como a buscar esos eventos y esas situaciones, y eso no está bien, porque uno debe beber de una sola copa, ¿cierto? Para no sea que bebiendo de varias copas se embriague. Entonces es un consejo que da. Sí, tengo que tener eso en cuenta y seguir el consejo. Ok, continuemos. Entonces la siguiente es, ¿ibas a decir algo? Pues que no se debe preocupar, o sea, hermana Alba, lo que acaba de decir Rubén es verdad. Nosotros no las sabemos todas. De pronto no tenemos el bagaje que tiene el rabino Andrés, que tiene muchos años de experiencia, que es un judío, que conoce la ley. De pronto no tenemos ese conocimiento porque hasta ahora estamos empezando. No tenemos el conocimiento de pronto de Torajá o el Roy, que son buenos. Yo no digo que no, que cada persona es buena en un área, y eso no se le quita a nadie. De pronto nosotros no somos las superestrellas, pero si tiene alguna duda, yo se la pregunto al nosotros, si en nosotros está y le podemos contestar porque ya tengamos claridad del tema, con mucho gusto lo hacemos. Claro. ¿Me entiende? Y si no la sabemos, la averiguamos. La preguntamos al rabino. Eso es. Continuemos ahora sí. Dice, una vida fructífera debería ser la de un hombre que sigue al Señor. Las obras de nuestras obras no son malas. Veamos porque el Señor quiere que nosotros seamos prósperos. O sea, ahí lo que se trata de decir es que todas las obras que nosotros realizamos no son malas, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido que Dios nos permite desarrollar esas obras. ¿Para qué? Para poder tener
bendición. Entonces Dios nos bendice a través de esas obras que desarrollamos, ¿cierto? Dice, el Señor nos da esa habilidad para lograrlo. Claro, el Señor es el que da esa habilidad para lograr o para prosperar todo lo que nosotros emprendamos, ¿cierto? Dice el siguiente, dice, pero el reposo es un día que nos permite recordar que el Padre es el que está encargado de que nosotros tengamos esa bendición diaria. Porque dígame si el Shabbat, el reposo, no es ese momento especial en el cual uno puede agradecer, en el cual uno entra delante del Señor y puede meditar y agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en esa semana, por todo lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos, por la bendición de los alimentos, por la bendición de las casas y de en donde nos acostamos y toda esa situación. Entonces eso es el reposo, ese es el día de Shabbat. Nos permite recordar directamente las bendiciones que el Padre nos da. Dice, cuando peleas en contra del reposo, simplemente estás rechazando las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Claro, porque si el Señor lo establece, lo coloca y lo promueve, pues obviamente nosotros debemos seguirlo. Pero cuando entramos a tropezar y a ponerle algún tipo de inconvenientes o alguna situación de mi intelecto encima del reposo, ya entro a pelear con el Señor. Muy bien, continuamos. Dice, cada reposo es una oportunidad para reflexionar de quién es el que está encargado. ¿Quién es el que está encargado de qué? De nuestra vida. El Señor es el que está encargado de nuestra vida. El Señor es el que está encargado de suplirnos todas las necesidades. El Señor es el que está encargado de atender todas nuestras, ¿cómo se diría? Sin querer decir que el Señor pues está obligado a hacerlo, pero Él sí es el que está pendiente de sus hijos, como un padre. Cuando el niño le pide algo, pues trata de suplir. Eso es lo que nos permite hacer conciencia en medio del Shabbat. Cada reposo es una oportunidad para reflexionar de quién es el que está encargado del reposo. O sea, el Señor es el que está encargado en el reposo. ¿Listo? Continuemos. Vamos a mirar esta nueva espacio que es el lugar del hombre dentro del Shabbat, ¿no? Aquí dice una primera división y ya vamos acabando, ¿cierto? Dice, día de preparación, un acto de obediencia. Porque antes de entrar a Shabbat, nosotros debemos hacer ¿qué? Preparar. Debemos preparar. Y eso es lo que en cierta manera garantiza el éxito de guardar Shabbat. Si nosotros preparamos con anticipado ese día, pues créame que el Shabbat lo vamos a pasar como el Señor dice. Pero si no preveemos las situaciones o las condiciones que debemos tener en Shabbat, pues nos va a tocar desarrollar actividades en Shabbat. Entonces eso hay que mirar. La comida, que es el caso más claro. Yo debo preparar la comida para que el día siguiente yo no tenga esa carga, sino simplemente servir y comer. Entonces es un acto de obediencia, dice el rabino aquí. Ahora dice, el Señor nos llama, nos invita a hacer una pausa de nuestro duro trabajo de sobreviviente en el medio natural de este mundo caído. Es por eso que nosotros podemos tomar un momento para recordar al Señor y pasar tiempo con Él en la riqueza y el esplendor de su reino, donde todo se mantiene perfecto. Es un lugar donde nosotros podemos unirnos a Él si obedecemos y creemos. Eso es lo que a eso es lo que nos está invitando el Señor, a desarrollar eso. Muy bien, continuemos. Dice, el Señor sabía de antemano que la gente se enredaría en las redes de sus mentes. Fíjese que eso es lo que generalmente nosotros hacemos. Empezamos a darle rienda suelta a nuestro proceso mental y terminamos pensando, creyendo lo que nosotros mismos elaboramos, apartándonos de la fuente que es el Señor, de la fuente que es la palabra del Señor. Entonces eso es lo que estaba, y el Señor ya sabía, obviamente el Señor todo lo sabe,
si no lo supiera todo no sería Dios. Entonces eso es lo que nos permite estar confiados y creer en lo grande y poderoso que es Él. Pero lo que también proporciona algunas directrices específicas para ayudarnos, ¿cierto? Más bien establece esas condiciones para que nosotros podamos cumplir o desarrollar Shabbat. Él nos ayuda. Para tener una idea fundamental de obediencia y de su provisión, debemos revisar la primera observancia de Shabbat que el Señor organizó con su pueblo. ¿Y a dónde está eso? En Éxodo, ¿cierto? Dice, todas las cosas se construyen a partir de ahora. A partir de esto comenzamos nuestro viaje. Ahora, Shabbat está estipulado desde Génesis. Desde Génesis. Por ahí están diciendo, ¿cierto? Que la primera vez que aparece la palabra Shabbat es en Éxodo. Pero descontextualizan o desconocen que el séptimo día y el día de reposo obviamente tiene la connotación de descanso y preparado para el mismo fin. Continuamos. Miremos Éxodo capítulo 16 del 15 al 29. Entonces Luz, ayúdenme a leer por favor ese. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómenes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ok, pero era desde el 15. Dice la palabra del Señor. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudieran comer, 1 gómer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otro menos, y lo medían por gómer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogía cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo, pero el Señor hoy no hallaréis en el campo. Es día de reposo para el Señor, pero hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Fíjense que hasta el Señor dejó de dar esa provisión del día de reposo para que no tuvieran que desarrollar la obra de recogerlo. Entonces, con más veras, ¿venía el pan del cielo hecho? Mana Gladys, ¿el maná venía hecho del cielo? ¿Cómo? Sí. Mana Gladys. Laditos. Hermana Alba. Hermana Alba, contestemos entonces. El maná. Ya
Mire pues, eso es, mire pues la condición del Señor. Y un poquito para aclarar cómo empezamos esta reunión, hermana Alba. Porque fíjese que usted decía, no, pues si no es cocinarlo, pues entonces sí se puede calentar. Pero el mismo Señor a través de este relato nos está diciendo, mire, yo le mandaba el maná hecho, solo tenían que recogerlo, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor no manda maná y más bien les dice que el día anterior lo guarden, porque ninguna obra haréis en cuanto a ese sentido. ¿Sí se da cuenta la condición? Entonces también es como para enseñanza ahí. Dice el versículo 28, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Que lo que tenemos que tener es en el Shabbat, es una constante comunión con el Eterno, porque nuestro pensamiento también tiene que estar en Israel. Por eso es un día, son 24 horas conectados con Él únicamente. Correcto, son 24 horas que debemos estar en disposición directa con Él. Ok, hermana Gladys, por favor silencia el audífono, lo tiene abierto el micrófono. Hermana Gladys dice. Se dañó. Bueno, versículo 28. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Sí ve el reclamo? El Señor está diciendo ¿hasta cuándo? Porque es que nosotros somos duros de corazón para guardar lo que Él nos dice. Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces miren la condición que hace, ¿sí? Y volvemos ahí en la presentación, teníamos claro Éxodo capítulo 16 del versículo 21, del 21 al 26. Entonces, Gladitos, por fin te pone el micrófono, dejas el micrófono. Toma, Gracias. mándale un mensaje por esto. Muy bien. Es correcto. Entonces continuemos. Dice, los que no preparan no están entrando en el reposo. Miren, sí. Van a agradar y la estamos escuchando. Debe pararse en la mitad de la pantalla y cerrar el micrófono. Sí, eso. Ok, ¿Le aparece el micrófono? muy bien. Entonces escuchemos, hermana Gladys, dices, los que no preparan, ¿cierto? No están entrando en el día de reposo, no están entrando en reposo. Entonces muchos de nosotros no proveemos ni tenemos en cuenta las cosas que debemos tener listas para el reposo. ¿Cuáles son los significados que tiene? ¿Cuáles? La palabra reposo. La palabra reposo es Shabbat. Shabbat. ¿Dice Shabbat? Sí, dice Shabbat. Ok. Que quiere decir descanso, reposo, cesar de actividad y toda la situación que tenga que ver con acción o obra. ¿Recuerda que eso lo veíamos en la clase antepasada? Muy bien, continuemos. Entonces dice Génesis 35:1, dice, y dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Señor que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Señor que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado, ¿cierto? Entonces mire cómo también este pasaje nos muestra diciendo que debemos quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y debemos limpiarnos y mudar nuestros vestidos.
La situación de preparar el día también tiene que ver con eso. Tiene que ver con limpiar nuestras vidas y mudar nuestros vestidos. ¿En qué sentido deberíamos limpiarnos? ¿En qué sentido, Luz? Bueno, yo pienso que en todo sentido. O sea, porque es que cuando yo leía este relato, para mí fue como un espejo. Cuando yo estaba leyendo el relato de Génesis, me di cuenta que los creyentes teníamos dioses paganos, que teníamos que sacar esos dioses de nuestra vida y que teníamos que realmente presentarnos limpios delante de la presencia de Dios. Y yo he notado que eso todavía en el ámbito del mesiánico sigue, porque aunque hemos tratado de quitar muchas cosas que uno ya considera y sabe que son dioses paganos, pues realmente uno no se presenta limpio delante del Señor, limpio de pensamiento, limpio de obras, limpio no solamente físicamente, sino limpio en dejar de discutir. Somos tan duros que a mí me parece que eso es lo que como que más nos aleja del Señor y ensucia hasta nuestro corazón, como ese pelo que siempre tenemos hacia Dios. Correcto. Es decir, de verdad debemos limpiarnos en nuestro pensamiento, en nuestras obras, en lo que procesamos en nuestro corazón. Debemos tratar de llevar eso antes de hacer como esa autoevaluación antes de entrar en Shabbat. De qué hemos hecho en la semana que nos aleja del Señor. A veces no es que seamos asesinos o violadores o cualquier situación de esa, sino que muchas veces los pensamientos, los malos deseos, las condiciones, eso también debemos continuamente presentárselo al Señor. Y dice, y mudad vuestros vestidos, la connotación de estar sucio y contaminado delante del Señor. Debemos también tener en cuenta eso a manera de preparación para ingresar al Shabbat, porque el Shabbat es para el Señor. El Shabbat tiene la condición de entregarle ese tiempo al Señor, por eso es que debemos ser tan cuidadosos al entrar en Shabbat. Listo, dice acá, ¿cómo podemos limpiarnos? Que es lo que les estaba diciendo. Dice, purificarnos significa hacer conciencia de lo que le agrada al Señor y realizarlo desde el interior para que se refleje en el exterior. ¿Sí ve? Eso es lo que vamos a realizar o hacer. Dice la siguiente presentación, Éxodo capítulo 19 del 8 al 11. Hermana Alba, léalo por favor. ¿Del 8 al 11? Sí. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Eso es. En ese momento el Señor iba a entregar las leyes, ¿no? Iba a entregar las leyes y los preceptos. Entonces fíjese cómo requiere de un pueblo que se prepare para el encuentro con el Señor. Y implica y hace exactamente lo mismo. Debemos limpiarnos, debemos santificarnos, ¿sí? Debemos lavar nuestros vestidos. Eso quiere decir estar conforme y de acuerdo a lo que el Señor requiere, porque es una cita preciosa, es una cita santa. Entonces hoy en día inclusive a Shabbat pues ingresamos sin el menor reparo. Simplemente creemos, es un día en el cual no voy a trabajar, es un día en el que voy a reunirme. No, debe ser con toda la condición y con todo el entendimiento que es un día separado para el Señor.
y yo debo prepararme desde mucho antes. El día viernes, si se quiere, ya cuando vaya el jueves por la noche, ya uno debe estar pensando en que debo estar ya todo listo, y en eso ciertamente nos falta demasiado, porque Shabbat empieza el viernes por la noche. El viernes al caer la tarde, a caer el sol, empieza Shabbat, y de ahí en adelante es donde vamos a empezar a dedicarle ese tiempo, ese día al Señor. Dice, sigamos, una cita más, Josué 7:13, dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Elohim de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tu enemigo hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y fíjese cómo es de importante la acción de purificarnos y de santificarnos. Si nosotros fuéramos conscientes de que estamos librando una batalla espiritual continuamente, deberíamos estar pensando siempre en esto, en santificarnos. Y que el día séptimo es el día de agradecimiento y donde retomamos fuerzas para entrar nuevamente a una semana, ¿cierto? Donde vamos a estar haciendo las labores en medio del mundo, ¿cierto? Y vamos a estar de pronto bajo la presión de los negocios, bajo la presión de los gobiernos, bajo la presión de las religiones. Entonces es una lucha espiritual, y el Señor recomienda, dice: levántate y santifica el pueblo, porque mañana es un día grande. Entonces, si no estamos santificados, lo más probable es que perdamos las batallas. Debemos estar pendientes de eso, es prepararse para una guerra, como muestro ahí en la imagen, ¿cierto? Es una guerra, aquí está con armas, pero hay que hacerlo de manera espiritual. Y dice abajo: Shabbat se trata de aprender que te pueden destruir, ¿cierto? Eso es, porque en medio de Shabbat es que nosotros realmente encontramos ese entendimiento que el Señor es el que nos guarda, que nosotros estamos sustentados es por la voluntad de Dios, no por nada más. Él es el que nos mantiene, nos sostiene y nos hace andar en medio de las situaciones. Creo que vamos a dejar hasta ahí en esta noche. Sí, Luz. Pues es que cuando te refieres que es una guerra, entonces es lo que leemos de Efesios 6, cuando dice: por tanto, tomar toda la armadura del Eterno, Sí. para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues a mí me llama la atención porque, pues, obvio, pues todos venimos de un contexto cristiano. Uno se imaginaba el guerrero romano. Sí, todos los atuendos del... Sí, de un soldado romano, no, es un soldado hebreo. A uno. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y pues lo que a los hombres les cuelga en la parte de los lomos, ¿qué es? Los tzitzit. Y es la verdad. Y los tzitzit, la ley prácticamente. Recuerda la ley. Entonces, si nosotros no recordamos la ley, bueno, listo, las mujeres no vestimos tzitzit porque ya sabemos que eso es una vestimenta solamente masculina. Pues no sé, está en nuestro corazón y nos toca esforzarnos más. Por algo no la tenemos y tenemos que esforzarnos más. Y estar constantemente pensando en ella y mirando la forma, cómo hacemos para poder realmente agradarle a Dios. Eso es. Hermana Alba, si quiere una página de consulta, ahí en esta presentación está www.betgojim.org. Ahí hay un espacio donde se habla, donde están en la parte de discipulados,
y hay muchas horas de temas y de discipulados que podemos mirar. Están en inglés y están en español. Entonces ahí podemos mirar mucho discipulado. Lo que estamos haciendo ahorita es tomando estas clases del rabino y poniéndolas en español totalmente. Y el rabino también las está colocando en la página para que tengamos en cuenta. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que sea edificación y que sea aclarando nuestra condición en frente al actuar en Shabbat. Amén. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, por este momento, bendito Dios. Delante de ti estamos, Señor, y pedimos que estas palabras, Señor, sean transmitidas, bendito Dios, a quien realmente necesite, bendito Dios, de tu preciosa salvación. Desde la gloria, delante de ti, Rey, quedamos, Señor, esperando en tu gran provisión, bendito Dios, un nuevo momento para reunirnos, Padre Celestial, y poder compartir tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom. Shalom. Hermana Alma, ¿me permite un momentico? Shalom. Shalom, llegó a la mente. ¿Quién es? Vanessa. Vamos a comer, qué pena. Hola, señorita. llegó Hola, a la doña mente. Vanessa, ya acabamos. Ay, no. Pues, Chao, pastor. bueno, chao. Chao, Sarita. ¿Cómo van? ¿Bien? Mañana tenemos clase luz. Mañana con la... Déjame, ya te llamo ahorita. ¿Sí? Ya te llamo